Nosotros somos el grupo 10 de la asignatura de Actividad Física para Personas con Discapacidad, el cual está creado por José Antonio Benítez Osorio, José Luis Pozo Romero, Adrián Gil Valero, Jesús Cuenca Gutiérrez, Antonio José Moreno González y yo, Carmen Gómez Morales. Nuestro trabajo lo hemos realizado acerca de 3 deportes adaptados, los cuales son el voleibol sentado, el tenis en silla de ruedas y el fútbol 5. Bien, para empezar, como podemos ver, aquí tenemos nuestro índice. Nuestro índice en el cual comenzaremos con una pequeña introducción en el que desarrollaremos una justificación, así como una contextualización de nuestro trabajo y, por último, unos objetivos generales. Y como ya sabemos, en este tipo de deportes, así como de adaptaciones, los objetivos son muy importantes, por lo que durante el desarrollo de toda nuestra sesión iremos haciendo hincapié en todos ellos en los que vamos a desarrollar. Como ya hemos dicho, hemos elegido 3 deportes: el voleibol sentado, el tenis en silla de ruedas y el fútbol 5. Dentro de cada deporte vamos a hacer hincapié en una serie de puntos. Para empezar, hablaremos del voleibol sentado, el cual haremos una pequeña introducción de este, como al principio. Desarrollaremos sus objetivos y luego pasaremos a una parte principal. ¿De qué vamos a hablar en esta parte principal de cada deporte? Bien, pues hablaremos un poco de la historia de cada deporte, el reglamento de cada uno de ellos y los aspectos técnicos más importantes. Y por último, realizaremos una pequeña conclusión de estos 3 deportes. Y una vez finalizado y hablado de los 3 deportes por separado y visto todas sus partes, realizaremos una pequeña conclusión del trabajo en general. Este trabajo será realizado el 31 de mayo por todos los componentes de nuestra clase y vamos a dar comienzo. Hablaremos de la introducción. Como ya hemos dicho, hablaremos primero de una justificación de nuestro trabajo. ¿Por qué hemos querido elegir estos temas en nuestro trabajo? Bien, porque creemos que se le debería de dar más importancia a las adaptaciones en los deportes para personas con discapacidad. Así integramos a las personas como he dicho, con la discapacidad de la que dispongan. Además, aparte de adaptar estos deportes, seguiremos conociendo tanto las tácticas como la técnica de los deportes de los cuales vamos a desarrollar, así como otras capacidades básicas como pueden ser el equilibrio, la coordinación. Y por otro lado, consideramos que al adaptar y al trabajar con esta discapacidad en los deportes, también trabajaremos mucho el fomento de valores. Bien, en cuanto a la contextualización, es cierto que las adaptaciones de estos deportes para personas con discapacidad aparecieron más tarde que los deportes convencionales. No obstante, esto no le quita importancia y por lo que veremos, como ya hemos dicho en la justificación, es muy importante en esto el fomento de valores, así como el desarrollo de todos los aspectos de estos deportes. Y por último, hablaremos de 3 objetivos generales. El primer objetivo del que vamos a hablar va a ser de conocer los fundamentos principales de, como ya he dicho, estos 3 deportes a los que nos hemos dedicado en nuestro trabajo. El segundo objetivo va a ser familiarizar con quién, tanto con las personas con discapacidad con las que vamos a trabajar, así como igualmente pues el material con el que vamos a hacer nuestras adaptaciones, familiarizar pues eso, sobre todo lo más importante con las personas con discapacidad con las que vamos a trabajar. Y por último, y también relacionado con el segundo, aunque todos estén relacionados con este un poco más, hablaremos del fomento de valores. Como he dicho antes, durante todo nuestro trabajo vamos a hacer bastante hincapié en esto porque nos vamos a dar cuenta de que vamos a trabajar mucho con el fomento de valores al trabajar en deportes adaptados a personas con discapacidad, porque, por ejemplo, el desarrollo de la solidaridad, de la empatía. Nos vamos a poner en el lugar de otro y vamos a saber cómo realmente este siente la dificultad
que le resulta a él para trabajar X tipo de deporte, así como la solidaridad. Vamos a darnos cuenta de lo importante que es la ayuda en estos tipos de deporte y bueno, entre otros valores como es el respeto y como muchos tantos. Bien, y ya pasamos al comienzo de nuestra parte principal. Para comenzar nuestra parte principal, empezar hablando del voleibol sentado. Bien, el voleibol sentado. ¿Qué es realmente el voleibol sentado? Bien, el voleibol sentado es una adaptación del voleibol adaptado a personas con discapacidad, a las personas con discapacidad que van a desarrollar este deporte. Esta adaptación está ceñida sobre todo a la movilidad del jugador, el cual va a desarrollar este deporte. La regla mantiene unas reglas similares a las del voleibol. Por último, una mezcla de un juego alemán y el deporte, como ya sabemos, del voleibol. Y dentro de este voleibol adaptado, el voleibol sentado, hay distintos sistemas de clasificación en función de la discapacidad de las personas que van a desarrollar este deporte. Bien, una vez conocido qué es el voleibol sentado y ver un pequeño esquema de su desarrollo, vamos a pasar a la siguiente parte. La parte de los objetivos. Vamos a hablar específicamente de tres objetivos generales. Bien, el primer objetivo. El primer objetivo de nuestro deporte va a ser introducir a las personas con los distintos grados de discapacidad con la que vamos a trabajar este deporte. Por segundo, el siguiente objetivo de nuestro deporte va a ser dar a conocer los aspectos básicos del voleibol adaptado, es decir, el voleibol sentado, que como ya hemos hablado en la introducción del trabajo, es decir, conocer lo que es la historia del deporte, así como el reglamento y además de la técnica, la táctica de este deporte, así como pues de las habilidades básicas, como hemos dicho antes, como pueden ser la cooperación, la coordinación, el equilibrio. Y por último, y uno de los objetivos más importantes, fundamentales, como he dicho antes, el cual vamos a trabajar durante todo el desarrollo de la sesión y el que vamos a hacer mucho hincapié, porque es verdad que es el objetivo más importante al trabajar con personas con discapacidad, que es socializar y cooperar entre los compañeros, así como disfrutar entre ellos y conocer tanto entre ellos y conocer pues, el material y, como hemos dicho antes, los aspectos técnicos, tácticos y un poco de todos los aspectos que aborda este deporte. Bien, una vez hablado de los tres objetivos principales y básicos de este deporte, del voleibol sentado, damos por finalizada nuestra parte principal, o sea, nuestra parte de introducción del voleibol sentado y ya pasaríamos a la parte principal. Bueno, pues yo voy a explicar la parte principal sobre el voleibol sentado. Vamos a empezar con la historia. El voleibol sentado nació en Holanda en los años 50, creado por William. Fue una mezcla de un juego que ya existía en Alemania llamado Sitball, que era sentado y sin red. Esto hizo que se mezclara con el voleibol tradicional y saliese el voleibol sentado al incluir la red. Se hizo famoso, este deporte se hizo famoso allí en el norte de Europa y 10 años después empezaron a realizarse las primeras competiciones internacionales. La primera competición internacional tuvo lugar en 1967. La Organización Mundial de Voleibol para Personas Discapacitadas fue creada en ese mismo año. Aquí a España llegó un poco más tarde, en 1991, y España tuvo su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Barcelona, en los que, como fueron aquí en España, pues fueron los anfitriones. Os voy a explicar un poco el reglamento que tiene el voleibol, que es muy parecido al del voleibol convencional, ya que como se trata del mismo deporte, solo que se ajusta
a las discapacidades de las personas que lo practican. La primera regla que hay, que es la que más varía respecto al voleibol convencional, es que el atleta siempre tiene que tener la pelvis tocando el suelo. El equipo estará compuesto por 6 jugadores y las discapacidades que tienen estos jugadores, las más frecuentes son lesiones medulares y amputaciones de miembros, ya sea como inferiores o superiores. Las más comunes son amputaciones de piernas. No se permite tener en un equipo más de un atleta con discapacidad mínima. Los partidos que se juegan pues son al mejor de 5 sets. En los primeros 4 sets ganará el equipo que alcance los 25 puntos, siempre que haya 2 puntos de diferencia. Es decir, 25-23, si van 24-24, pues sería a 26 y así sucesivamente. Y el quinto y último set, si llegan al quinto set, será a 15 puntos. El campo sí es verdad que varía respecto al del voleibol convencional. El rectángulo es de 10 metros, de 10 metros de largo por 6 de ancho y la red se encontrará a una altura de 1,15 para hombres y 1,05 para las mujeres. La línea de ataque se encuentra situada a 2 metros de la red. El balón pues tiene una circunferencia de entre 65 y 67 centímetros y un peso de 260 a 280 gramos. Las camisetas de los jugadores deben estar numeradas del número 1 al 18 y el capitán debe llevar una cinta por debajo del número para diferenciarse de los otros jugadores. Vale, pues ya nos vamos a meter un poco más con la técnica que tiene este deporte y ver cómo estos jugadores, si debido a sus discapacidades, cómo hacen los diferentes movimientos de este deporte. El primer movimiento que hacen, que es el que más varía respecto al voleibol convencional, es el desplazamiento que se hace por el suelo. Es imprescindible moverse desde posiciones tumbado o sentado. Nunca se pueden poner de pie. Para moverse se pueden ayudar con las manos. Y aquellos que tengan piernas, no tengan ninguna amputación, pueden ayudarse de ellas para impulsarse. El saque o servicio tiene que tener los glúteos apoyados detrás de la línea y aunque las piernas sí pueden pisar la línea o superarla. Se puede hacer saque de 4 maneras diferentes. La manera lateral, que sería, aquí tenemos una pelota, sería golpeándola lateralmente, como su nombre indica. El saque empujado, que sería un poco más tirando como golpe de muñeca, golpearíamos la pelota. Un saque de tenis, pues como en el tenis golpeamos la pelota como si tuviésemos una raqueta e impactamos a ella. Y por último el saque gancho, que es el saque que se hace desde abajo. Y es el saque que tiene más altura de todos. Vale. El pase de dedos, que es un pase que se realiza, es un pase ofensivo, un movimiento ofensivo, se realiza para colocar al atacante. Y a diferencia del voleibol convencional, se puede hacer desde 3 zonas diferentes. Una altura baja, que es cuando el balón viene debajo de los hombros, aunque aquí se debe hacer paso de antebrazos, pero se puede hacer también de dedos. De altura media, que es a la altura de más o menos la boca, la nariz. Y por último, la altura más alta, que es a la altura de la frente o incluso más alto. Y el otro tipo de pase que existe en el voleibol es el pase de antebrazos, que como todos sabemos debemos hacerlo con los antebrazos extendidos y con las manos juntas. Hay diferentes pases de antebrazos, diferentes tipos, dependiendo de la región que utilicemos o de la posición en la que estemos. Dependiendo de la región, pues tenemos un pase de antebrazos amplio, un pase de antebrazos corto y un pase de antebrazos con movimiento de muñeca. Y dependiendo de la posición, pues tendremos el pase de antebrazos delante frontal, si nos pilla el balón delante del cuerpo, o lateral, si nos pilla a los lados. Con estos dos pases hay que aprender también las caídas, porque al estar sentado, muchas veces cuando el balón te llega y tienes que hacer el pase, pues si te tienes que esforzar mucho, si el pase te viene muy atrás, si el pase te viene al lateral,
Si te viene muy corto, pues tienes que entrenar también las caídas, que ya son caídas frontales, caídas hacia atrás o caídas laterales. El siguiente gesto técnico que vamos a ver es el golpe de ataque. Hay 4 golpes de ataque diferentes. Está el de movimiento de muñeca, que lo utilizan más los jugadores más bajos, que están más pegados a la red. El movimiento de brazo muñeca, que lo utilizan los jugadores con más altura. El ataque barrido, y luego otros golpes de ataque, pues son distintos recursos ofensivos. No es, pues le da, hacen fintas, le dan con el torso, con lo que se, no tienen ninguna prohibición para la cual golpear la pelota. Le pueden dar con todas las partes del cuerpo. Y luego el bloqueo. Pues el bloqueo, tenemos 2 tipos de bloqueo que tienen sus subtipos cada uno. Respecto al objetivo, pues tenemos el bloqueo ofensivo, el bloqueo zonal y el bloqueo defensivo. Y después tenemos el bloqueo respecto al número de jugadores, ya sea si se hace un bloqueo individual, si se hace doble o si se hace incluso triple. Tras ver este deporte, pues hemos llegado a la conclusión de que el voleibol sentado, pues es un deporte que está muy poco valorado y es muy poco conocido aún. Y como nosotros hemos investigado y hemos estudiado un poco cómo es este deporte, hemos llegado a una conclusión de que cualquier persona con cualquier discapacidad física debe probar este deporte, ya que es una manera de socializar e integrar a las personas las cuales no pueden realizar este deporte en su manera convencional. Entonces, por ello, pues animamos a cualquier persona a que desarrolle su práctica y así que investigue e indague un poco en este deporte para ¿por qué no?, expandir y que este deporte llegue mucho más lejos. Bueno, yo soy José Luis Pozo y en este caso voy a hablar sobre el tenis en silla de ruedas. ¿Qué es el tenis en silla de ruedas? Este deporte, pues como conocemos el tenis convencional, es un deporte que se adapta para personas discapacitadas que se desplazan en silla de ruedas. Pueden tener una paraplegia o completa o parcial. Y bueno, este deporte tiene el mismo sistema que el tenis convencional, el tenis que todos conocemos. Sistema de puntuación, etcétera, con algunos cambios evidentemente en las normas, como poner la diapositiva, normas especiales. Estas normas pues, pueden ser que haya 2 botes antes del golpeo, cuando en el tenis convencional solamente uno, que la silla de ruedas es parte del cuerpo y por lo tanto si golpea punto para el contrario, y pues también que el primer bote debe ser dentro de la pista y el segundo fuera. Este deporte se considera un deporte de superación máxima, puesto que ya no es solo la dificultad que lleva al jugar al tenis, a la hora de los golpeos, la técnica, la táctica, los desplazamientos, sino que él tiene el miembro, una parte también de ellos es la silla. Por lo tanto, tienen que desplazarse con la silla, vertical, horizontal, lateralmente, agacharse un poco el tronco para poder golpear de derecha, de revés, el saque. Todo esto hace que este deporte sea un deporte de superación máxima, puesto que implica un movimiento pues, del resto del cuerpo que hace que se considere un deporte muy complicado de realizar a la hora de los aspectos técnicos. Las sillas de ruedas no son como las sillas de ruedas convencionales que todos conocemos, como veis en la imagen. Tiene un respaldo más pequeño, lo que permite que se puedan tanto agachar como erguir o incluso ir para atrás para poder golpear una volea que se le ha ido, un globo, una dejada, tienen que agacharse. Permite un movimiento mucho más amplio que una silla de ruedas convencional, ¿vale? Luego, como veis, las ruedas están con una angulación mucho mayor que las normas están inventadas, tienen un ángulo más grande para que haya una superficie de equilibrio mayor. Además, esto también permite una rotación bastante más amplia y hace que el movimiento sea mucho más simple con las manos que con una silla de ruedas normal. En el tren inferior observamos que hay una rueda
En este caso estas ruedas sirven pues para los desplazamientos, facilitarlos, darle un poco más de velocidad, agilidad al movimiento y que así los deportistas no tengan problema ninguno a la hora de desplazarse. También el tema de esto hace que sea aún más grande la silla de ruedas, entonces es complicado a la hora de relacionar el tenis con esto sin que le obstaculice mucho la facilidad de movimiento. Los objetivos, vale. Los objetivos, queremos introduciros lo primero, lo que es una discapacidad física, cómo las personas con discapacidad tienen tantos problemas a la hora de relacionarse, el tema del deporte, de la vida laboral, vida cotidiana, es un aspecto que queremos que vosotros asimiléis y comprendáis. Además, también vamos a hablar de cómo se adaptó el tenis a una discapacidad física y la historia que hay detrás de esta. También, el segundo objetivo es que conozcáis y reflexionéis los aspectos reglamentarios de este deporte. Normas como el doble bote, la silla parte del cuerpo. Queremos que veáis cómo no quieren añadir dificultad a este deporte por el hecho de tener la silla de ruedas y quieren mantener la misma línea que el tenis convencional a la hora de acciones de juego, etcétera, que sea todo lo más parecido posible sin añadir ese plus de, llevan la silla de ruedas, ¿vale? Por lo tanto, también queremos que comprendáis diferentes aspectos técnicos de este deporte, porque un golpe de derecha en un tenista requiere mucho menos esfuerzo a la hora de me coloco, unidad de giro, impacto, finalización del golpe, etcétera. En cambio, con la silla de ruedas es mucho más complejo. El giro, la preparación, el golpeo, la finalización, el desplazamiento al siguiente golpeo, la altura de donde cae la bola y también el esfuerzo que este lleva, por lo mismo, los desplazamientos, el golpeo, la táctica que hay detrás de este deporte. Pasamos a la parte principal, en la cual vamos a empezar hablando de la historia del tenis en silla de ruedas, ¿vale? Este deporte tiene origen en Estados Unidos en 1976, ¿vale? El creador fue Brad Parks, que era un deportista, una persona normal, que no tenía problemas, que un día sufrió un accidente, estaba realizando esquí alpino y saltando, y en uno de esos saltos pues se desvió, tuvo un accidente y a partir de ahí se le detectó que tenía paraplegia, es decir, los miembros inferiores no podía utilizarlo. Empezó a realizar su vida con silla de ruedas y tenía esa inquietud de cómo puedo adaptar el deporte a mi vida, porque es verdad que los primeros momentos siempre son muy difíciles y él estaba viendo esas posibilidades, qué podía hacer. A partir de la investigación y de observar, vio que el tenis era una posibilidad y se juntó con Jeff Mindenberger, otro deportista discapacitado que jugaba al tenis en silla. A partir de ahí, ambos establecieron las bases de este deporte y comenzaron a realizar partidas de exhibición por todo Estados Unidos. Así, su objetivo fue darle la mayor expansión posible para normalizar este deporte y darle la visibilidad que se merece. Con esto, en 1980, se creó la Fundación Nacional de Tenis de Ruedas y a partir de ahí, en el 82, se empezó a practicar en toda Europa y a partir de ahí mundialmente. En el 1986 se celebró la primera Copa del Mundo por equipos, en la cual con anterioridad llegó en el 82 a Europa. Vemos que en 4 años se celebró una Copa del Mundo. Vemos que este deporte se desarrolló con mucha facilidad, se expandió muy fácilmente. En el 88 se creó la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas y aparecieron por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Barcelona del 92. Como recordáis, ese año tuvimos Juegos Olímpicos en Barcelona, pues siempre se realiza Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos de Invierno, pues tenemos los Juegos Paralímpicos de Barcelona. Este deporte fue en auge exponencial y tuvo su primera participación en los Juegos Paralímpicos en el 92. A partir del 98 se crea el circuito profesional, como ya conocéis en el tenis convencional. Hay un ranking de jugadores, los cuales pues son invitados a torneos
o no, se tiene que inscribir. Estos torneos les da una puntuación dependiendo del puesto que queden, los partidos que gane, y a final de temporada se ve el ranking del jugador, pues ya sea top 100, top 1, top 10. Y bueno, el control ya pasó a manos del Comité de Tenis en Silla de Ruedas de la Federación Internacional, conocida como ITF. Ahí tenemos una imagen del Combinado Paralímpico Español de tenis en silla de ruedas. Como se ve claramente, en la silla de ruedas vemos tanto el tren inferior de ruedas como las ruedas convencionales, aunque tengan ese ángulo. Y el respaldo ahí no se aprecia bien, pero en esta imagen sí vemos que es mucho más bajo, permite un movimiento mucho más natural, ¿vale? Y bueno, con esto pasamos al reglamento, la cual va a explicar mi compañero Jesús Cuenca. Bueno, mi nombre es Jesús Cuenca Gutiérrez y voy a explicar y a exponer una parte del tenis en silla de ruedas, la segunda parte de la parte principal, que comienza con el reglamento. Para empezar, la normativa que recoge la Federación Internacional de Tenis es muy extensa, consta de 143 páginas, por lo que vamos a limitarnos a explicar de manera menos densa y las reglas que realmente pues, nos pueden afectar como jugadores amateur y la más importante. Para empezar, sobre la silla hay que resaltar que tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, que no debe contener un material reflexivo o que implique un obstáculo para el oponente. Además, que no puede tener ninguna modificación que nos conceda una ventaja, como unas palancas, unos engranajes, etcétera. Además de que las ruedas tienen que ser homologadas y no deben dañar la superficie del juego, porque es donde después va a botar la pelota. Solo puede ser propulsada a través de los aros de empuje que sobresalen de las ruedas, y por lo que no están permitidos volantes, frenos ni otros elementos externos que pueden influir en el manejo de la silla. También hay que destacar que a la hora del golpeo es muy importante que las nalgas estén en contacto con el asiento de la silla, ya que pues, al realizar movimientos bruscos, al desplazarse, pues puede levantarse, pero a la hora de golpear la pelota, reglamentariamente las nalgas tienen que estar en contacto con el asiento. Además, para el reglamento, la silla es como parte del cuerpo, otra parte del cuerpo más, por lo que se le aplica la misma normativa que si una bola impacta en tu cuerpo. A diferencia del tenis normal, podemos ver que la pelota puede dar dos botes antes de ser golpeada por el jugador, por lo que el jugador que esté en la silla pues, puede esperar a que dé dos botes. El primer bote tiene que ser dentro de los límites de la pista y el segundo puede ser fuera o también puede ser dentro, pero el primero siempre es dentro. Vale, si por ejemplo estás jugando de manera amateur, de manera recreativa, pues si juegas con alguien que no va en silla de ruedas, a la persona que no va en silla de ruedas no se le aplican la norma de los dos botes, solo tendrá un bote, y la persona que esté en silla de ruedas sí tiene dos botes y es totalmente válido. Vale, en cuanto al saque, pues el sacador se puede impulsar durante la ejecución del servicio, con el objetivo de emular el movimiento corporal que haría una persona sin discapacidad. Y las ruedas de la silla no pueden en ningún momento tocar las líneas de fondo al realizarse el saque. Vale, en cuanto a los puntos, las pérdidas de puntos, si tú pierdes puntos, puedes perder puntos dependiendo de varias situaciones, entre ellas que tus nalgas no estén en contacto con la silla en el momento de golpear la pelota. Como he dicho, tienes que estar en contacto, si no, punto perdido. Utilizar alguna parte de las extremidades inferiores para estabilizarnos o frenar la silla mientras golpeamos la pelota o ejecutamos un saque, lo que quiere decir que las extremidades inferiores no se pueden usar. Si alguien tiene la capacidad de realizar movimientos o frenarse con ellas, no puede, a no ser una excepción que comentaré más tarde. Y por último, que la pelota bote 3 veces antes de que podamos golpearla. Como hemos dicho, pues el máximo de
de botes que puedes dar antes de golpearla son 2. Si da 3 botes, también pierde el punto. Vale. Lo que estaba diciendo de la excepción de que reglamentariamente no te puedes impulsar con el pie, a no ser que si no puedes impulsarte la silla empujando la rueda por incapacidad, pues también podríamos impulsarnos utilizando el pie. En este caso de que tengamos que impulsarnos con el pie, pues el pie no puede tocar el suelo ni durante el swing ni el golpeo de la pelota. Y tampoco durante la ejecución del servicio. En todos los demás momentos sí puede. Y de lo contrario, de utilizarlo en estos 3 aspectos, pues perdería automáticamente el punto. Vamos a pasar a diapositiva. Vale. Los aspectos técnicos. En los aspectos técnicos hay una serie de apoyos que se realizan con la mano no dominante cuando se va a realizar un golpeo, y pues hay diferentes tipos de apoyos que cada persona pues utiliza dependiendo del que le resulte más cómodo. Para empezar tenemos los apoyos en la rodilla, que pueden ser de 2 maneras, que es un apoyo con mano libre y el antebrazo sobre la rodilla, es decir, la mano no está apoyada en la rodilla, sino el antebrazo, y la mano queda suelta. Y el otro apoyo es el apoyo en la rodilla contraria, es decir, apoyar, por ejemplo, si eres diestro, la mano izquierda en la rodilla derecha, en la rodilla contraria. Otros apoyos que puede haber, pues por ejemplo, apoyos sobre rueda o sobre la rueda contraria. Pues hay muchos tenistas que apoyan su mano en la rueda o en la rueda contraria en vez de en su rodilla, y les resulta más cómodo, y también está dentro de los aspectos técnicos. Vale. Además, existen los pivotes de recolocación que se realizan después de golpear la pelota para colocarte de nuevo para esperar el golpe del rival, que hay 2 diferentes, que es el pivote de recolocación al interior, si tienes que girar hacia el interior o hacia el exterior, el que le resulte más cómodo y el que dependa de cada jugador que crea que le conviene. Vale, ahora en cuanto a los aspectos técnicos de los golpes fundamentales, esto es muy parecido al tenis que no es en silla de ruedas, porque los golpes son los mismos. Y bueno, voy a empezar por el golpe de derecha, que es el golpe o uno de los golpes más importantes del tenis, que se realiza durante los peloteos de fondo y ya el golpe que está más usado y que se usa más frecuentemente por los jugadores avanzados. Después sigo por el golpe de revés, que este tipo de golpe se utiliza en situaciones de ataque, cuando la pelota viene más alta que la altura de la red, por lo que puedes pegarle de arriba a abajo, y es un golpe utilizado pues, para ganar el punto, aunque también se utiliza en golpes de fondo y para peloteos largos como el golpe de derecha. Después el golpe de volea, que normalmente se realiza cerca de la red, pero bueno, también se puede realizar de fondo. Y bueno, este es un golpe que ya sí es de ataque y sirve y tiene la intención de acabar el punto. El remate, que es al igual que la volea, un golpe de ataque, incluso más de ataque aún, y normalmente se utiliza para finalizar un punto y es como respuesta a un golpe defensivo del contrario, como puede ser por ejemplo un globo. Continúo por el servicio, el saque, que es el golpe considerado por muchos entrenadores el golpe más importante, ya que da comienzo a un punto y es el que puede permitir al jugador que saca quedar en una posición de ventaja en el resto del punto y en una posición de ataque. Y bueno, en cuanto al resto, pues es un golpe de defensa, que es también muy importante porque puede permitirte solventar una situación de defensa y convertirte en atacante o en defender un posible punto que te puedan conseguir en contra. Y bueno, finalmente, la conclusión, pues creemos que el tenis en silla de ruedas es un deporte que se ha creado para que cualquier persona que ama el tenis y quiera practicarlo lo pueda realizar de manera adaptada y con el objetivo de darse a conocer y expandirse por todo el mundo, y tanto el tenis como sus aspectos tácticos y la complejidad que tiene su realización. Ya no solo el tenis, sino el tenis, en este caso en silla de ruedas, pues es un deporte que es muy difícil de realizar y es algo a tener en cuenta.
Y bueno, esta es mi parte y paso a la siguiente parte de la exposición. Vale, de acuerdo. Vale, mi nombre es José Antonio Benito Osorio y vengo a hablar del fútbol 5, modalidad para personas discapacitadas. ¿De acuerdo? De acuerdo, la introducción. ¿Qué es el fútbol 5 adaptado? Todos hoy en día nos preguntamos qué es el fútbol 5 adaptado, cómo pueden practicar las personas que tienen discapacidad visual el fútbol. Y bueno, pues yo voy a intentar dar unas pinceladas sobre la historia de este deporte e introduciros cómo aquellas personas que han, por algún defecto en el nacimiento, por algún problema a lo largo de su vida, han desarrollado una incapacidad que les permite ver, pueden seguir practicando deporte como las demás personas. De acuerdo, pues con esta breve introducción vamos a empezar. ¿Qué es el fútbol 5 adaptado? De acuerdo, el fútbol 5 adaptado es una modalidad de fútbol 5 que se adapta a personas que son invidentes o ambliopes. ¿Con esto qué quiero decir? El fútbol 5 adaptado es un deporte que lo practican generalmente personas con discapacidad visual, normalmente de clase B1, B2, B3. Normalmente las personas de clase B1 no ven absolutamente nada. Y el equipo se conforma de 5 jugadores, los cuales 4 son personas invidentes, es decir, que no ven, con su máscara, con cubreojos, y un portero que puede no tener puede estar una persona sana que ve con su ojo, y está formado por un portero B2, B3. El portero normalmente lo que sí tiene que ser una persona que esté en capacidades de dirigir al grupo, de hablar, de mantener a sus compañeros y orientarlo en el espacio, ¿de acuerdo? O sea, sería el rol principal del portero. Por eso se elige a una persona que no tenga discapacidad visual o que su discapacidad visual no sea tan grave y sí le permita ver. ¿De acuerdo? ¿Cómo aparece este deporte? Porque muchos nos preguntamos ¿y cómo estas personas se pusieron de acuerdo o empezaron a practicarlo? Pues las personas con discapacidad visual se empezaron a agrupar en 1930 en aquellos institutos, en el Instituto de España y Brasil en general. Y bueno, se pusieron de acuerdo en practicar fútbol 5 de manera, entre ellos, porque claro, ellos también tenían la necesidad de practicar deporte y no sentirse aislados del resto de personas. Sentirse que ellos también eran capaces de... porque lo son. O sea, ellos son lo mismo de capaces que el resto de personas, simplemente han tenido la mala suerte de tener esa discapacidad. Por lo tanto, ellos se pusieron de acuerdo, se juntaron y empezaron a practicar este bonito deporte. En principio, no había reglas unificadas, ni había material con el cual se practicó, con el cual se podía practicar este deporte, por lo que se empezó haciendo en lugares donde la orientación podía resultar un poco más sencilla, lugares delimitados como gimnasios, donde claro, un jugador es capaz de orientarse ahí, o sea, un jugador es capaz de moverse en el espacio mejor. Y también se empezaron a utilizar latas y botellas de plástico, aquel objeto que podía golpearse y ser percibido de manera auditiva por ellos, lo cual le permitiese saber dónde estaba en cada momento. De acuerdo, aquí os he querido mostrar, como aparece en pantalla, un balón de fútbol 5 actual, es decir, un balón que, como vemos aquí, tiene un cascabel dentro, que lo que nos va a permitir es a jugadores que van con el cubreojos y no pueden ver, les va a permitir de manera auditiva escuchar dónde se encuentra el balón y poder orientarse mejor en el espacio, siempre y cuando también sabemos que vamos a tener la ayuda de nuestro portero y de otra persona que se va a encargar de llamarnos, que va a ser el llamador, que va a estar normalmente detrás de las porterías, además del técnico, o sea, el entrenador normal de todos los equipos. De acuerdo, a partir de este momento, ¿vale? Tenemos que un deporte que se adapta a personas que no ven, que pueden practicarlo de igual manera que el resto de personas, siempre y cuando teniendo en cuenta las limitaciones.
y que las reglas todavía no están unificadas, que unos juegan con latas, otros juegan con pelotas de plástico para intentar orientarse, se juega en gimnasio, ¿de acuerdo? Entonces nos preguntamos, ¿cómo este deporte consigue profesionalizarse? ¿Cómo consigue ir alcanzando un estatus, una unificación y considerándose ya deporte con reglas? Entonces, entre 1988 y 1995 ya se empiezan a realizar algunos torneos en España, Argentina y Brasil, que sobre todo son los países promotores. Y el acercamiento, claro, ya el acercamiento entre estos países va unificando una serie de reglas, que son el fútbol argentino aporta los gafas, parches y oculares, el brasileño la pelota con sonido, el español el vallado lateral. Que es muy importante estas tres aportaciones porque son fundamentales y básicas y que desde ese momento se han añadido a este deporte como parte fundamental, ya que tenemos una zona en la cual, como vemos en la imagen que tenemos aquí situada, tenemos el vallado lateral que introdujo España, que nos permite, como ahora os mostraré en un vídeo, que los propios jugadores lo saben, nos permite orientarnos mejor en el espacio, ya que tenemos unos límites, el balón golpea esa valla y no se considera fuera, simplemente esta valla hace que el balón, el juego en general tenga más fluidez, y ya que no se puede ir el balón fuera porque estamos hablando de personas que, aunque sean muy buenas en su deporte, la orientación es más difícil sin visión y puede estar el balón mucho más tiempo fuera, etcétera, etcétera. Entonces, con estas vallas conseguimos que el juego sea mucho más fluido, sea más dinámico, haya más intensidad, se adapte mejor a ello. Por otro lado tenemos los cubreojos, que nos van a permitir saber que todos estamos en las mismas condiciones, independientemente de si uno puede ver algo más que otro, están ciegos completamente, todos vamos con nuestros parches, nuestras gafas, estamos en igualdad de condiciones. Y una de las cosas muy importantes es la pelota con sonido, que nos va a permitir, como he dicho anteriormente, orientarnos y saber dónde está el balón, que es el medio fundamental que vamos a utilizar para conseguir el objetivo, que consiste en hacer gol. ¿Cuáles fueron los hechos más trascendentales de este deporte? Pues los hechos más trascendentales de este deporte, en 1995, como vemos aquí, la Federación Internacional de Deportes, se denominan las siglas IPSA, crea sus comités de fútbol sala. El fútbol sala, el fútbol 5, comienza a estar bajo la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y se trabaja sobre unas reglas ya unificadas a nivel internacional. Ya no vamos a hablar de 3 países, ya vamos a hablar del general, del conjunto, para terminar de extrapolar este deporte que comenzó en los institutos a ser una competición internacional, a ser una competición que pueda llegar a los Juegos Olímpicos y que empiece a ser considerada y ser tenida en cuenta por más personas. Y es más, que esta competición, al ser conocida por más personas, pueda llegar a más personas con esta discapacidad, perdón por repetir, llega a personas con esta discapacidad y empiecen a practicar este deporte. Y una vez ya este juego reconocido y estructuradas las reglas, se incluye en el calendario. Aquí vamos a tener un pequeño vídeo en el cual de la Federación Paralímpica Española, en el cual vamos a ver una pincelada. Si nos hablan, este vídeo lo recomiendo que a quien le interese, ver más en detalle cómo juegan, la experiencia de los propios jugadores. Voy a poner una pincelada, pero estaría muy interesante que le echásemos un vistazo a todo el vídeo y viésemos cómo se adaptan ellos y su propia experiencia, que es bastante interesante. Las modalidades son exclusivamente masculinas y el número representa la cifra de jugadores que componen cada equipo. El fútbol 5 es un deporte muy bueno para las personas con discapacidad visual, porque potencia la técnica, la orientación individual y colectiva y el dominio espacial y corporal. Se juega en un campo con las medidas del fútbol sala, pero siempre al aire libre y sobre césped artificial. Se disputan 2 tiempos de 25 minutos con un descanso de 10. De acuerdo, con este vídeo hemos conseguido... Espera un momento... que no sé por qué. Joder.
ahora. De acuerdo. En este vídeo lo que os quería mostrar es que vieseis la experiencia de los jugadores, el vallado lateral, hemos visto al llamador detrás de la portería, algunas pinceladas sobre este deporte y que lo vieseis ya en lo que es la competición, en lo que es un partido pues, de fútbol 5 adaptado. Y bueno, yo también ahora os quería comentar acerca de los objetivos, qué es lo que buscamos o perseguimos con este deporte. Bueno, el objetivo primordial y bueno, que al fin y al cabo son dos objetivos juntos, ayudar a la inclusión social y mejorar la calidad de vida. Bueno, creo que de esto no tenemos ninguna duda. Somos personas que presentan esta discapacidad. Se pueden sentir marginadas o se pueden sentir pues aparte, ya que ven, o sea, ellas saben que las otras personas no tienen su misma discapacidad, perciben un mundo distinto y ellos se sienten aislados, ya que no pueden practicar deporte. Pues no, este deporte viene a romper con estos tabús, con estas costumbres, y viene a darles la posibilidad a ellos también de, en su vida, poder practicar deporte, poder competir, ser personas capaces, que es muy importante esa palabra, ser una persona capaz, mejorar sus relaciones sociales y sobre todo la calidad de vida, ya que son personas que tienen la misma capacidad que nosotros para relacionarse, y los mismos derechos sobre todo. Entonces va a ser un deporte que como norma general va a mejorar la calidad de vida, va a hacer que se diviertan, que disfruten, que conozcan personas, y sobre todo de una manera muy saludable, que hacen un deporte, aprendiendo, mejorando sus capacidades. Van a ser capaces de orientarse mejor en el espacio, de adquirir un físico que les va a permitir en su vida realizar mejor las actividades y la vida cotidiana, tanto en el fútbol 5 como en otros deportes. Por otro lado, otro objetivo que vamos a conseguir, vamos a ser capaces de que ellos sean competitivos. Esto es un factor muy importante. Ellos van a verse capaces de competir, de jugar contra otro, de tener un adversario, de ver que pueden, que son personas igual de capaces que el resto y que pueden competir, pueden conseguir, como en España consiguió en Seúl en 2015 la medalla de bronce. Y son contra otros países de otras nacionalidades como Corea. Ellos van a ver que están compitiendo, están conociendo gente, se están profesionalizando, están creciendo como personas. Es algo, la verdad, que magnífico que exista esta posibilidad de adaptar deportes. Luego, por otro lado, lo que vamos a intentar es a la gente que desconoce este deporte, que aprenda los conceptos principales, que aprendan los aspectos, que sean capaces de comprender y ejecutar los gestos técnicos que ya realizan estas personas, y también, por otro lado, ser conscientes del deporte que practican, de cómo se practica y de las carencias que esta gente presenta y cómo se pueden adaptar y ser capaces de ponerse en el lugar de ellos y ver lo realmente buenos y capaces que son en lo que hacen. Pues esta sería mi introducción al fútbol 5 y ahora os dejo de paso a mi compañero. Buenas tardes, pues me presento, yo soy Antonio José Moreno González y como mi compañero José Antonio Benítez ha dicho anteriormente, ha hablado un poco sobre el fútbol 5, cómo serían los objetivos, la introducción, tal. Yo hablaré sobre la segunda parte, es decir, yo englobaré la parte principal, hablaré un poco sobre medidas, hablaré también sobre el reglamento, aspectos técnicos. Posteriormente haremos unas conclusiones finales sobre qué nos ha parecido a nosotros o qué intenta este deporte adaptado mostrar o compartir como valores, cómo pretende introducir a estos jugadores dentro de un deporte el cual no podían practicar. Y bueno, hablaremos un poco sobre qué intenta transmitir este deporte y también los beneficios que se obtienen a través de este deporte y los jugadores.
Y bueno, y para finalizar hablaremos sobre las referencias bibliográficas, es decir, las páginas web o los sitios donde nosotros hemos consultado para realizar este trabajo. Sin más dilación, minimizo mi cámara y comparto la pantalla, ¿vale? Para seguir haciendo la presentación. Hablaré un poco sobre la parte principal, como he dicho, primeramente sobre el reglamento. Es decir, para comenzar, este deporte, que sería un fútbol 5 adaptado para personas con discapacidad visual, intenta un poco hacer mixto las reglas del fútbol césped, que sería el fútbol más grande, y fútbol 5. Intenta mezclar, intenta quedarse con las reglas que mejor vienen para facilitar la labor de estos jugadores con discapacidad. Y bueno, un poco eso. Este tipo de deporte, este deporte adaptado, cuenta con 10 jugadores sobre el campo, es decir, 5 en un equipo, 5 en otro. Sería un partido 5 contra 5, en el cual cada equipo cuenta con 4 jugadores con discapacidad visual, ¿vale? Con discapacidad visual de diferentes grados, por lo cual, como es de diferentes grados, cada jugador al empezar el partido tendrá que ponerse un parche, ya que unos ven bulto, otros no ven nada, otros ven un poco mejor. Entonces, para que haya igualdad de condiciones, se pondrían un parche al comenzar el partido y encima unas vendas, que ahora en la siguiente diapositiva les mostraré, ¿vale? A la vez que les mostraré el balón que usan. Y bueno, serían 4 jugadores con discapacidad visual y también contarían con un portero en cada equipo, el cual no tiene ningún tipo de discapacidad, o normalmente no tuviera. Este no tendría ningún tipo de discapacidad visual, ¿vale? Ni de ningún tipo. Así como contaría cada equipo con un staff técnico, ¿vale? Contarían con un entrenador, que sería el que dirige el equipo, que en muchos casos, o en la mayoría de casos, es la misma persona que hace de guía, como pueden ver este señor de naranja detrás de la portería. Y mediante palmas, mediante sonido, cuando su equipo está atacando, defendiendo, perdón, pues mediante palmas o sonidos, pues hace un poco de brújula del equipo. Es decir, le puede mostrar por dónde va el balón, o les muestra por dónde está el atacante, tal. Hace un poco de guía, como bien indica su nombre. Así como también este entrenador o guía cuenta con un asistente del entrenador y también cuentan con un médico y un fisioterapeuta. Estos dos últimos son muy importantes en este equipo, ya que como son personas con discapacidad visual, pues suele haber mayor número de choques, de caídas, de encontronazos. Entonces pues siempre viene bien tener un fisio o un médico en el equipo. De todas formas, estas personas cuando están jugando suelen tener la costumbre de tener las manos más alejadas, pues para un poco captar dónde está el compañero, saber si hay alguien alrededor. Es decir, que cada vez menos esos choques están más controlados, ¿vale? Pero de todas maneras siempre viene bien tener un médico, un fisio en el equipo. Y como pueden ver aquí, están las líneas delimitadas de laterales, son vallas, es decir, no hay línea, el balón no sale, el balón puede rebotar en estas vallas y sigue jugando el partido, es decir, no hay saques de banda. Sí que es verdad que en algunas competiciones también habría de fondo, pero lo normal es que no haya, y es que cuando sale el balón de fondo, como pueden ver, la línea blanca sobre la que está saltando el portero hacia atrás, se sacaría el portero si fuera falta si fuera fuera del equipo que está atacando, o si le dieran los defensores se sacaría córner, ¿vale? Aquí pueden ver las vendas que le comento después, que tienen que tener cada jugador con discapacidad visual, así como el balón. Este sería el balón que estaría relleno que en su interior encontraríamos un sonajero, para que el balón, a la vez que rueda, mientras el balón estuviera rodando, iría sonando, para que así tanto defensores como atacantes sepan localizar, sepan más o menos por dónde va el balón, ¿vale? No obstante, aquí también tienen el campo de fútbol 5, en el cual se divide en 3 tercios. El tercio técnico, donde siempre, cuando quieran, haya un balón, pueden entrar tanto atacantes como defensores. Y si el equipo está defendiendo aquí, este sería el tercio defensivo y el tercio ofensivo, ¿vale? En tercio ofensivo y defensivo solo podrían entrar atacantes cuando el balón haya pasado el balón, o defensores también cuando haya pasado el balón. Es decir, en área defensiva
u ofensiva solo cabe la posibilidad de entrar cuando el balón se encuentre dentro de ella, ¿vale? Aquí en la zona técnica o zona de tercio medio no habría necesidad, ¿vale? También un aspecto muy importante es que el público debe estar en silencio para facilitar la labor acústica de estos jugadores y que no haya ninguna interrupción o ningún tipo de distracción, ¿vale? Suele darse el caso porque las personas que van a ver este tipo de eventos suelen ser jugadores o personas que están implicadas con la labor de este deporte o que intentan ayudar o dar a conocer este tipo de deportes, ¿vale? Entonces no suele haber problemas con esa regla. Las instrucciones son volantes o limitadas, es decir, no hay número máximo de cambios. Una entrada puede salir por otro y volver a entrar, ¿vale? No habría ningún tipo de límite. Suele haber 4, 5, incluso 6 jugadores suplentes esperando su turno, ¿vale? Suele ser este el ratio. Y bueno, un poco las reglas de sanción o de expulsión suelen ser parecidas a las del fútbol sala. Como bien puede ser la regla de 5 faltas personales sería motivo de expulsión, segunda amonestación también, juego violento suele ser amonestado con expulsión, ¿vale? Y bueno, por ese estilo son parecidas. Lo único que cambiaría sería que la amonestación por intento de desorientar acústicamente al rival, ¿vale? No se puede desorientar acústicamente al rival, es decir, lanzar un silbido, un grito cuando no va cerca del balón, ¿vale? O incluso no avisar al poseedor de que está cercano a la pelota. Es decir, el atacante lleva el balón y el defensa quiere robar el balón, este debería avisar con un yo o un voy, ¿vale? Para que el atacante sepa que el defensor está cercano, ¿vale? Eso también sería motivo de sanción, en concreto de tarjeta amarilla. Y bueno, estos partidos duran 50 minutos, con 2 partes de 25 minutos y un descanso de 10 minutos en el intermedio, ¿vale? Y bueno, pues por motivo de acumulación de faltas, como en el fútbol sala, se lanzaría de 6 metros, que sería este punto, ¿vale? Y por infracción dentro del área, bien sea el portero que se sale de su zona, de su área, que estoy marcando aquí ahora mismo, el portero no puede salir de esta zona, ¿vale? No puede salir de esta zona, y si saliera y le diera con la mano o con cualquier parte del cuerpo o saliera, se lanzaría, ¿vale? Desde los 8 metros, que sería un punto más alejado, que ahora les mostraré, ¿vale? Que sería este punto, ¿vale? Este sería el de 8 y este el de 6. Aquí pueden ver los 3 tercios bien distinguidos. El guía, que en este caso no lo han puesto diferente, pero podría ser el mismo. Y bueno, este campo contaría con unas medidas de 40 metros de longitud, así como 20 metros de anchura, ¿vale? Aquí estas son las medidas, 5x5, con los entrenadores y guía, ¿vale? Ahora hablaré un poco sobre los gestos técnicos. Aquí está protegiendo el balón, suele ser muy habitual, aprovechando la valla, ¿vale? Aquí sería un regate, que ahora les mostraré, ¿vale? Un regate muy característico de este deporte, ya que el balón siempre suele ir de un pie para otro, ¿vale? Para saber dónde se encuentra en todo momento el balón, ¿vale? Esto sería un tiro a portería, una falta, el cual aquí pueden ver al guía como está tocando el palo, haciendo ruido en el palo para que el atacante sepa dónde se encuentra la portería exactamente. Bueno, aquí pueden ver un pequeño vídeo de cómo sería ese pase entre ambos pies que le he enseñado anteriormente, ¿vale? Esta persona está aprendiendo, ¿vale? Pero bueno, aquí pueden ver un poco cómo sería esos tipos de pase, ¿vale? Bueno, ahora las conclusiones finales, que sería el siguiente apartado. Bueno, este fútbol adaptado se creó para personas con determinados tipos de discapacidad, para que tuvieran una oportunidad en el deporte rey como es el fútbol, y es bastante importante, ¿vale? Es bastante importante porque es un deporte rey, es un deporte que es muy conocido en todo el mundo ha practicado alguna vez o ha visto un partido de fútbol. Entonces, para esta persona con discapacidad, con este tipo de discapacidad, es muy importante sentirse dentro de algo tan globalizado e importante como es el fútbol, ¿vale? Y bueno, es una forma, aquí pueden ver a los jugadores del Barça echándose un partido contra un equipo de barrio de Barcelona, ¿vale? De discapacidad visual. Y bueno, es una labor bastante importante para que inculca unos valores a
a estos jugadores, ¿vale? De que no se sientan solos, ¿vale? De que se introduzcan en la sociedad, conozcan gente, practiquen deporte, porque el deporte es salud y la salud es vida, ¿vale? Es muy importante para ellos sentirse dentro de un organismo, de una competición, ¿vale? De un grupo social de amigos, ¿vale? Porque al final son amigos. Y bueno, también quería comentar la creación de la Liga Genuín, que no es para personas con discapacidad, pero sí que es para personas con otro tipo de discapacidad. Suele dominar las personas con síndrome de Down, ¿vale? Y es una competición de una iniciativa que ha lanzado la liga, ¿vale? Y que ya cuenta con 42 equipos en todo España, ¿vale? Equipos de renombre, equipos muy importantes, que le han dado una oportunidad a estas personas, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí cito las referencias bibliográficas que nosotros hemos usado en nuestro trabajo. Y nada, pues esto sería todo y dejo de compartir pantalla, ¿vale? Y bueno, pues ya para finalizar este proyecto, pues hemos llegado a una conclusión final entre los tres deportes y es que por desgracia estos tres deportes son menos conocidos que los mismos deportes convencionales. Es por eso por lo que nosotros queremos animar a la gente a la práctica de estos y así poder integrar a las personas con discapacidades físicas. Además, esto ayuda, como hemos remarcado durante todo nuestro proyecto, al fomento de valores, así como la adquisición de conocimientos y aspectos tanto técnicos como tácticos y básicos de estos tres deportes. Esperemos que os haya gustado y muchas gracias.